Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen la demora. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, chévere. Entonces, vamos a empezar por la lista. Estamos miércoles. A ver, está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, José Gordillo, Presente. Carla Gualavicí, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, María Fernanda León, Alexis López, Presente. Fausto López, Paul Presente. Mozo, Presente. y Brian Ortiz, Presente. Alexis Quispe, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete Presente. y Guido Zambrano. Presente. Perfecto. Entonces, no se olviden de prender sus cámaras, por favor. Y vamos a continuar un poco con la materia que estábamos viendo. Entonces, la clase anterior estábamos hablando un poco acerca del resalto hidráulico. ¿Qué recuerdan ustedes acerca de lo que hablamos del resalto hidráulico? Era la transición de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Transición, perfecto, de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. ¿Y qué características tenía? Nosotros podíamos dar las características que queríamos para que, para que se den las condiciones que necesitamos. Más o menos por ahí, pero dijimos que nosotros buscábamos llegar a unas características específicas con la finalidad de que se cumpla todos los requisitos propiamente dichos de un resalto hidráulico. Pero ¿qué características tiene el fenómeno del resalto hidráulico? La disipación de la energía. ¿Se disipa la energía de qué forma? Produciendo velocidades críticas, caóticas. Caóticas, eso sí, no críticas, porque recuerden, el punto crítico es el punto de transición, justo cuando pasa de supercrítico a subcrítico. Hablamos de velocidades caóticas, velocidades que terminan generando turbulencia. Entonces, la característica principal del resalto hidráulico es que se produce una zona turbulenta, se generan ondulaciones, se generan velocidades caóticas hacia todos lados y eso produce la disipación de energía. Entonces, es uno de los mejores métodos de disipación de energía. Parece que todos estamos hasta ahí. Ahora entonces estábamos hablando de los casos. No sé, ¿empezamos a hablar de los casos o dejamos justo antes de eso? Empezamos. Ya empezamos. Entonces, ¿no es cierto? Dijimos que nosotros teníamos varias situaciones. De donde la primera de las situaciones que nosotros vamos a analizar es este caso de acá. El cual quiero especificar una cosa. Esta línea entrecortada, si la ven todos, esta de aquí, corresponde a esta altura de 2. Esto es porque el autor Rodríguez generó la relación con el resalto hidráulico propiamente dicho. Entonces, esta línea punteada corresponde a un resalto hidráulico propiamente dicho. Y esta línea, en esta línea punteada, lo que está definido como D2 es D sub N,
que también se conoce como Y sub n y a veces como H sub n. ¿A qué corresponde el subíndice n? Sería la altura normal. Perfecto, la altura normal del canal. ¿Qué es la altura que obtiene el canal? Bajo condiciones normales, ¿no es cierto? La altura que determinamos nosotros utilizando la ecuación de Manning. ¿Sí? Entonces, en este caso estaríamos hablando que D2' va a ser menor que la altura normal del canal. ¿De qué altura normal del canal estamos hablando? Pues la altura a aguas abajo, ¿sí? Si ven, en este caso se produce la gran pendiente por el vertedero y ya tenemos la pendiente del río o canal. Entonces, esta pendiente es la que genera la altura normal. Podríamos llamarle, si quieren, altura normal 2, ¿sí? Diciendo que esta sea la sección 2 y la sección 1 sea por acá. Entonces, sí me siguen todos con eso porque es importante, porque a veces se confunden un poquito con la denominación de altura normal. ¿Sí está claro? Inge, o sea, es la misma altura que tiene antes de producirse el resalto hidráulico y después. No, porque, a ver, en este caso tenemos un vertedero. Entonces, este vertedero ya cambia la pendiente. Entonces, podríamos decir que si no hubiera el vertedero, en este dibujo sería la altura que tendría el canal si es que no existiera vertedero. En el caso de acá, tenemos una compuerta. La compuerta está abierta un tramo acá. Entonces, si no hubiera la compuerta, sería la altura que tiene el agua en este canal. ¿Sí está claro ahí? Ya, ahí sí que es. Chévere. Entonces, esa es la altura normal que tiene nuestro canal. En esencia, nos dice que si esta altura 2 es menor a la altura normal, miren aquí, miren lo que sucede, ¿no? Llega el agua al azud vertedero, baja, ¿sí? El azud vertedero es un tipo de vertedero que se utiliza para generar captaciones o generar control de sedimentos, etcétera, y tiene esta forma. Entonces, baja el agua. ¿Por qué? Porque tiene una alta pendiente en la espalda del vertedero hasta llegar a un punto crítico, que es este punto que tiene la altura D1, y después se produce el resalto hidráulico. Toda esta sección de acá es la del resalto hasta llegar acá. Y llegamos a esta altura D2 que se conoce, D'2, perdón, que se conoce como altura conjugada. ¿Por qué conjugada? Porque depende totalmente de la altura 1. Son interdependientes las dos. Dependiendo de la magnitud de la altura 1, obtenemos la magnitud de la altura 2. Entonces, por eso son conjugadas. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos con la altura conjugada menor a la altura normal. ¿Qué significa? En ese caso, nosotros conocemos como un desplazamiento del resalto. ¿Sí? Si hablamos de desplazar el resalto, voy a limpiar esto. Miren, aquí se debería producir el resalto propiamente dicho y tener la forma que está punteada acá. Y se produce un desplazamiento. Miren, el resalto se produce acá, a una distancia, podríamos llamarle L, del punto original donde debería producirse. Entonces, ¿qué creen que pueda conllevar que se produzca el desplazamiento del resalto? ¿Qué me dice? A ver, Kevin Carrillo, ¿qué me dices? ¿Qué problemas podría generar el desplazamiento del resalto? No se olviden que les pedí que prendan las cámaras, por favor. Algunos todavía no las tienen prendidas. La mayoría no las tienen prendidas. A ver, Kevin Carrillo, cuéntame, ¿qué sucedería si se produce un desplazamiento del resalto? ¿O por qué podría generarse un problema o no se generaría un problema? ¿Qué crees que ocurriría? Tal vez afecte la velocidad igual en términos de la velocidad. ¿Cómo podría afectar en términos de la velocidad? Que no sea una como que mayor longitud. O sea, no sé. Podría ¿Alguien? afectar el A ver, flujo, ¿podría qué?
meter, digamos, en el flujo, por lo que va desde una sección angosta o de repente a una muy ancha. No, eso es una transición, ojo, no habíamos hablado de nada de transiciones aquí todavía. ¿Alguien más? A ver, José Gordillo, ¿qué piensas tú? ¿Cuál podría ser el problema o no hay problema con que se desplace el resalto hidráulico? Tal vez porque existan pérdidas, Inge. Bueno, las pérdidas son buenas. Las pérdidas se producen en cualquiera de las opciones porque se produce lo que es el resalto, aunque no propiamente dicho. Pero ¿qué problema se podría generar o crees que no se genere ningún problema? Mm, ¿Qué me dices? ¿Mm? Ya desde tu punto de vista, ¿qué problema se puede generar? ¿O crees que no hay ningún problema y que le dejamos nomás funcionar así? no se me Habría ocurre un problema. fricción, ¿No? A ver, ¿quién me dijo algo? habría pérdidas por fricción. Obviamente siempre va a haber pérdidas por fricción, entonces eso no nos generaría una influencia importante. En esencia, el problema que se puede producir es que si se alarga el resalto, nosotros no vamos a tener un conocimiento de hasta dónde va L. ¿Y qué va a pasar con eso? Si no conozco hasta dónde va la longitud que se desplaza el resalto, lo que sucede es que normalmente yo voy a tener mi estructura hidráulica, en este caso hasta cierto punto. ¿Sí? Recuerden, hablamos que también si esto fuera una rápida, yo tengo acá una poza disipadora de energía, que es un material mejor que el del río o del canal, para aguantar la velocidad. Pero ¿qué pasa? Se aleja el resalto hidráulico y corremos el riesgo de que se produzca socavación aguas abajo. Entonces no vamos a tener una claridad de cómo se va a producir la socavación. ¿Sí? Entonces supongamos que se acabó la estructura hidráulica aquí y de repente nosotros seguimos con turbulencia porque el resalto se desplazó, me puede producir socavación en esta zona de acá y eso puede ser peligroso para la estructura. Entonces no tenemos un conocimiento de cuál va a ser la longitud del vertedero, se alarga el resalto, no es un resalto propiamente dicho, ¿sí? Entonces la socavación puede ser un riesgo principal y por eso nosotros decimos que se debe evitar el diseño que pueda tener peligro de un desplazamiento del resalto. Puede ser muy peligroso y aquí tenemos un gráfico, miren, el resalto debería producirse aquí y se produce mucho más acá. Y eso significa que no tengo conocimiento de dónde se va a producir y eso es peligroso para lo que es la erosión que se puede generar y la socavación que se puede generar aguas abajo. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? Sí, Ya. Ese es el primer caso. El segundo caso, El primer caso sería que no conocemos la longitud del resalto hidráulico. que la altura conjugada que dijimos D'2 es menor a la altura normal del canal. Entonces, si es menor, se va a desplazar el resalto hidráulico. Entonces, no sabemos hasta dónde se va a generar el resalto hidráulico. Ese es el caso. El caso es que la altura conjugada es menor a la normal. ¿Sí? Sí. El segundo caso es que nosotros tenemos que la altura D', lo que tenemos aquí, va a ser mayor a la altura normal del terreno, del canal, perdón. Altura normal. En este caso, ¿qué características ven en la gráfica que tenemos aquí?
¿Qué peculiaridad ven la gráfica respecto a lo que teníamos antes? Que ahora el resalto hidráulico es mayor de lo que se pensaba. ¿A qué te refieres con mayor? Que el nivel como que está más arriba de lo que es. Está más arriba, perfecto. Entonces, si está más arriba, se le conoce como un Tenía resalto planeado. ahogado. Recuerden que nosotros dijimos que el resalto tiene que empezar aquí, como está la línea punteada. El resalto sube, miren, ya no se produce en la zona del flujo crítico, en la zona de transición, se produce más arriba de este, cuando tenemos todavía la sección de flujo crítico. Entonces, a este resalto se le conoce como un resalto ahogado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en el resalto ahogado? Nosotros tenemos los esfuerzos que van a darse más o menos de esta forma. Vamos a tener esfuerzos de agua que se producen en mayor magnitud ¿sí? Cuando tenemos la altura conjugada de prima 2, ¿sí? Estos son los esfuerzos debidos a la altura conjugada de prima 2 y estos son los esfuerzos debido a la altura normal del agua. Entonces, se genera una turbulencia importante y el peligro, el único peligro que tiene este tipo de resalto es que nosotros podemos tener aquí demasiada turbulencia. Entonces, si es que por algún acaso llega a caer sedimentos o una piedra o basura o un tronco, esta turbulencia va a generar que no sea fácil que salgan de la zona del resalto las basuras, en esencia. Entonces, si se empieza a producir acumulación de basura, a largo plazo esto puede ser problemático porque si tenemos acumulación de basura puede elevarse el tirante del agua y puede producir desestabilización en lo que es la generación del resalto. Pero a partir de eso o a más de eso, no suelen producirse problemas con este tipo de resalto. Entonces, se suele considerar como un caso seguro para el diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan variable como el otro. Recuerden, en el resalto desplazado no sabemos hasta dónde puede desplazarse. Si hay variaciones pequeñitas en el resalto desplazado, en cuanto a la geometría o en cuanto a variación en la altura de agua, se puede desplazar aún más. Pero en el resalto ahogado, simplemente se estabiliza el resalto en la parte de la zona de flujo supercrítico y se va a mantener ahí. A más de eso no se generan mayores problemas. Tampoco tenemos un conocimiento total de cuál va a ser la longitud del resalto, pero no suele ser tan grande, entonces no hay problema. Pero también no tenemos un resalto propiamente dicho. Entonces, aunque puede considerarse un caso seguro, es preferible que nosotros diseñemos con un resalto propiamente dicho. Miren, acá está lo que les decía. En este diagrama vemos todas las fuerzas que se generan, todas las velocidades, perdón, que se generan. Van a generar cierta turbulencia. En el caso de que caigan rocas acá, va a ser muy difícil que esta salga. Entonces, es un caso mucho mejor que el anterior, pero si nosotros podemos mejorarlo, es mejor quedarnos con un resalto propiamente dicho. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? Sí, Inge, ¿qué representaba el de prima 2? D'2 es la altura conjugada, es la altura al que va a llegar el resalto en este caso. D'2 es esta altura de acá. Y para el caso 2, delta'2, o sí, D'2 va a ser mayor que la altura normal, que es la altura del canal bajo condiciones normales. ¿Sí está claro ahí? Sí. La conjugada depende de D1. O sea, nosotros físicamente vamos a tener esta característica. El D1 en la teoría se va a producir y va a generar la altura conjugada, pero esta altura conjugada va a ser mayor que la normal. Entonces, esto genera que se produzca
el ahogamiento del resalto. ¿Sí me siguen todos? ¿Qué me dicen? ¿Sí está claro o hay dudas? Sí, está claro. Entonces, el tercer caso, que es el más importante, es el caso en donde la altura conjugada, ¿sí? La que depende de D1, es igual a la altura normal del canal. ¿Sí? En este caso las dos alturas son iguales. ¿Qué sucede cuando las dos alturas son iguales? Se presenta el resalto o salto hidráulico al pie de la presa, justo en el punto de cambio de sección supercrítica a sección subcrítica, y por ende tenemos un resalto hidráulico con todas sus características. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Inge. Ujú. ¿Quién me decía algo? Yo dije que sí. Ah, ya. Listo, entonces este es el caso ideal. ¿Por qué es el caso ideal? Porque nosotros tenemos control de todo lo que sucede. Miren, se produce el inicio del resalto en el espacio de la altura contraída, o sea, cuando ya se termina el flujo supercrítico, se genera el resalto y tenemos una continuación normal de la altura del agua. Entonces, es ideal porque podemos proteger nuestro sistema totalmente contra la socavación, porque nosotros podemos determinar todas las características del salto hidráulico, ¿sí? Y lo que nos dice es que tengamos cuidado, porque si se produce algún problema en esta zona de acá, por ejemplo, si es que se empieza a socavar el vertedero o la rápida, puede variar la altura 1 y puede que el resalto hidráulico se desplace. Entonces tenemos que cuidar bastante lo que es el mantenimiento del sistema, porque de igual manera, si es que cae una piedra acá, puede variar la altura de agua aquí porque se produce una variación en el nivel de agua y eso puede generar un desplazamiento del resalto hidráulico. Entonces, si hay la posibilidad de que se desplace el resalto hidráulico, hay que tener mucho cuidado protegiendo lo que es la estructura. ¿Sí está claro entonces? En esencia, lo que buscamos cuando hablamos del resalto hidráulico es que se produzca la condición que la altura conjugada sea igual a la altura normal después de la altura normal en el canal, en la sección de flujo subcrítico. ¿Sí estamos claros de ahí? Dije, la altura de 1 sería la altura mínima a la que va a llegar el resaltador. Sí, la altura de 1 es la altura final cuando tenemos la espada del vertedero, o cuando tenemos la rápida, o cuando tenemos lo que quieran, un canal, simplemente un canal con gran pendiente. Entonces, la altura a la que tiene el agua en ese canal. Y simplemente, cuando llega a ese punto del flujo crítico, esto es justo antes de la transición, llegamos al punto del flujo crítico y ya se produce el resalto. ¿Sí está claro? Sí, es la altura a la que se produce el flujo crítico. No, es la altura que tenemos nosotros en el canal inicial o en la rápida o en la espalda del vertedero. Es un punto antes del flujo de transición. Lo que pasa es que el flujo crítico es un instante nada más. El flujo crítico se produce ya cuando pasemos dentro de toda esta zona turbulenta. Aquí al inicio está el flujo crítico, pero no corresponde a D1, sino el flujo crítico es un flujo momentáneo que se produce en esa transición para poder pasar de flujo supercrítico a flujo subcrítico. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Inge, ¿este era el resalto hidráulico normal? ¿El tirante hidráulico normal? ¿Quién me preguntó? No lo escuché bien. Este caso era el de cuando es el resalto hidráulico normal.
El resalto hidráulico propiamente dicho, hablamos. ¿Sí? En los otros casos se produce un salto, pero no con todas las características propiamente dichas. ¿Sí? En este caso la altura, no se olviden, conjugada es igual a la altura normal. Chévere, entonces, aquí tenemos un modelo, ¿sí? Miren, esta es una compuerta tal cual como la que teníamos vista ahí. Llega el flujo, se estanca en la compuerta y se cambia a flujo supercrítico. En este caso, solo aquí tenemos flujo supercrítico. Esta de acá vendría a ser nuestra sección 1. Y de repente se produce un cambio inmediato de altura. Toda esta sección de acá corresponde a lo que es el resalto hidráulico. Y acá ya tenemos nuestra pendiente o nuestra altura, más bien dicho, normal. ¿Sí está claro? Entonces, Inge, la longitud del resalto hidráulico se mide desde que existe turbulencia. sí, desde que se empieza a generar la turbulencia. Ya. Entonces, les voy a poner un par de videos para que vean un poco mejor cómo se genera el resalto hidráulico. No sé si los escuchan. A ver, vamos a hacer la prueba y me avisan, pero porfa avísenme si es que pueden verlos y escuchar. ¿Sí pueden verlo bien? Sí, pero Sí, no pero sé. no se escucha. Bueno, el audio en este caso no creo que es tan importante. En el otro tal vez mejor. Pero miren cómo se produce el resalto hidráulico. Si ven, en este caso también tenemos una compuerta. Y miren cómo se prolonga. Este es el dato interesante. Nosotros en este caso, miren cómo tenemos la variación de nivel de agua. ¿Cómo afecta esto? Si ven al flujo de agua, estamos mezclando un montón de conceptos ahí, pero miren lo que nos pone en función del resalto hidráulico. Llega el agua con flujo supercrítico y en este caso está desplazado. Y miren cómo va variando el origen del resalto. Si ven el origen del resalto, cómo se va moviendo. Ese es un resalto desplazado. Entonces miren cómo es un resalto con una turbulencia súper fuerte, ¿sí? Y hablamos siempre que tengamos resalto hidráulico de un flujo rápidamente variado. ¿Por qué? Porque cambiamos de una pendiente fuerte a una pendiente baja. Inmediatamente se produce una turbulencia de manera inmediata y por ende tenemos flujo rápidamente variado, ¿sí? Miren, esta es la longitud. Esta es la altura conjugada que nosotros debemos determinar. Esto es de prima 2. Y lo que tenemos por acá en la sección de acá, no sé si lo ven, este de acá es de 1. Entonces, sí, lo ven un poco mejor cómo se produce el resalto hidráulico. Entonces, este es un canal de fondo variable. Estaba jugando, me imagino yo, con la pendiente de la sub-3 o con la pendiente del canal, y por eso también se produce el movimiento del resalto hidráulico. Entonces, sí lo ven. Esto un poco más claro cómo se genera y cómo se producen las velocidades turbulentas. Y acá tengo otro video que también es interesante. Espérense un segundo. Pero podemos ponerle sin sonido igual. Este es el resalto hidráulico. A ver. ¿Lo ven ahí? Entonces miren cómo se produce el resalto hidráulico. Este caso también es un resalto desplazado. ¿Sí ven cómo se alarga? Entonces miren, el profesor en este caso está jugando con un pequeño obstáculo. Este pequeño obstáculo genera variación en el nivel de aguas normales del terreno. Y si se coloca el obstáculo, sube el nivel de aguas normales y se produce la turbulencia. ¿Sí?
sé si solo me pasa a mí, pero no se le entiende bien. Ajá. Sí, se Inge, al escucha. rato de transmitir el video indica que su ancho de banda creo que está bajando bastante y ahí se corta bastante. A ver, ahí me escuchan mejor. ¿O no tanto? Un poquito mejor. A ver, entonces observen el video y hablamos un poco de eso. Sí, entonces, a ver, voy a poner pausa. Listo. Ahí sí me escuchan mejor. Sí. Ya, entonces lo que vimos en el primer video es el resalto hidráulico que se desplaza, ¿no es cierto? En ese caso se estaba jugando con el fondo variable que tiene el canal. Ese es un canal de laboratorio, tiene un fondo variable. Entonces, si se varía el fondo, nosotros podemos ir generando variaciones de la altura normal. Entonces, por eso se empezó a desplazar lo que es el resalto hidráulico. Y en el segundo caso teníamos un resalto hidráulico totalmente desplazado. Si lo vieron, era un resalto que se producía en una longitud gigantesca, considerando que era un modelo pequeñito. Y de repente el profesor colocó un obstáculo. No sé si se fijaron en eso. Ese obstáculo tiene la finalidad de elevar el nivel de agua, aguas abajo. Entonces, si se eleva el nivel de aguas abajo, se empiezan a equiparar la D'2 con la altura normal, y cuando se equiparan, el resalto hidráulico disminuye y se produce en la base del azul que teníamos en ese caso, ¿no? Entonces, sí está claro cómo varía ya visualmente el resalto hidráulico, cómo puede extenderse durante longitudes bastante importantes. ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Les quedó un poco más claro eso? Sí. Entonces, no se olviden, se tienen que cumplir las características, ¿sí? Propiamente dichas del resalto hidráulico para tener un control total. El caso que realmente no es recomendado es cuando D'2 es menor a la altura normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso se puede desplazar el resalto hidráulico, y si se desplaza el resalto hidráulico, se vuelve peligroso en cuanto a la socavación que se puede generar. Entonces, en esencia, ese es el resalto hidráulico. Si nosotros hablamos ya del resalto hidráulico propiamente dicho, nosotros podemos determinar la pérdida de energía que se produce. Y la pérdida que tenemos en el salto va a ser igual a la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2, que se obtiene mediante D2, ¿sí? De donde D2 va a ser el tirante conjugado. En este caso se produce un pequeño cambio aquí, como lo presenta el autor, ¿sí? D2 es la altura conjugada. Entonces aquí sí les pido que comprendan la diferencia entre, antes hablábamos de D'2 y D2, porque deben igualarse, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros hablamos ya del resalto hidráulico propiamente dicho, D'2 era igual a D2 o a Dn, ¿sí? Entonces, la altura conjugada es la que tenemos aquí. Sería altura conjugada menos la altura 1, que se conoce como la altura contraída, ¿sí? Acá el autor le pone como conjugada menor, pero es la altura contraída porque es la altura más baja, todo elevado al cubo, sobre 4 veces la altura contraída por la altura conjugada. Entonces, con esta ecuación podemos determinar exactamente cuánta energía se pierde. ¿Sí está claro? Y si yo hago la relación de la pérdida de energía sobre la energía total 1, o sea, la energía al inicio de nuestro resalto, nosotros le conocemos a esta relación como la pérdida relativa. ¿Cuánta energía se perdió respecto a la condición 1? ¿Sí está claro ahí? Sí. ¿Recuerdan cuando hablamos de energía qué componentes estamos involucrando? Energía específica, perdón. Ecuación de Bernoulli. Carga de presión y De De ver- velocidad. carga de velocidad. Perfecto. Sí, sí me siguen todos, ¿no es cierto?
Entonces, de esta forma determinamos las pérdidas. Para sacar las pérdidas de energía por fricción, nosotros podemos determinar la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Que sería velocidad por coeficiente de Manning sobre radio hidráulico a la 2/3 por la longitud. Simplemente estamos diciendo que la gradiente de energía va a ser pérdidas por fricción sobre longitud. ¿Sí? Entonces, desarrollando la ecuación, nos queda así para determinar las pérdidas por fricción que se han generado. Entonces, serían pérdidas adicionales a las pérdidas que se generan en el resalto. Después, se conoce como valor D también a la altura del salto, que simplemente es la diferencia entre la altura conjugada 2 y la altura contraída 1. Entonces, es la diferencia de las dos alturas, se conoce como la altura que genera el salto. Y podemos determinar la eficiencia entre energía específica antes y después del salto, en la cual nosotros lo que hacemos es relacionar la energía específica, como les digo, en la situación o en el punto 1 y en el punto 2. Y la ecuación para determinar esta eficiencia va a ser esta de acá. 8 veces número de Froude en 1. ¿Cuál debería ser este número de Froude en 1? El que se produce en la sección 1. ¿Qué valor va a tener este? ¿Mayor o menor que 1? Mayor que 1. ¿Perdón? Mayor que 1. Mayor que 1. ¿Quién me dijo mayor que 1? Son dos personas. ¿Por qué? Mayor que 1. Es supercrítico. Porque estamos La en la primera acción. zona de flujo supercrítico. Perfecto. Entonces, en la zona de flujo supercrítico, tengo un número de Froude mayor a 1. Entonces, 8 veces el número de Froude al cuadrado más 1, todo elevado a la 3 medios, menos 4 veces el número de Froude en 1 al cuadrado más 1. Y abajo, 8 veces el número de Froude en 1 al cuadrado por 2 más el número de Froude en 1 al cuadrado. Entonces, en esencia, la relación de energías específicas se vuelve una función del número de Froude al inicio de nuestro resalto hidráulico, ¿sí? Recuerden la ecuación de número de Froude, velocidad sobre raíz de G por altura, o también, para casos de secciones no rectangulares, velocidad sobre raíz de gravedad por el área sobre el ancho superficial. ¿Sí me siguen todos? ¿Necesita alguien tiempo para copiar la ecuación o algo? Sí, por favor. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como ven, podemos determinar cuánta energía se pierde, cuál es la altura del salto y cuál es la eficiencia del salto o del resalto hidráulico. Y esta es la parte que ya es importante porque nos sirve después para el análisis del resalto hidráulico. ¿Qué son las alturas conjugadas? Recuerden, alturas interdependientes. En nuestros gráficos, la altura de 1, la altura contraída, y la altura de 2, que es la altura al final del salto. ¿Sí?
Entonces, aquí es lo que yo quiero que me comprendan bien, porque si nos vamos al caso que estábamos analizando, esto es D1 y esto es D2, de donde D2 depende de 1, de DD1. Ay, perdón, estos dos. Ya. Entonces, simplemente nosotros comparamos D2 con la altura normal. ¿Sí? Entonces, lo que no quiero que se me confundan. D2 en este caso va a ser igual a D2'. Simplemente le comparamos con la altura normal. ¿Sí? Es por eso que a veces se producen ciertas confusiones por cómo los autores van nombrando las alturas. ¿Sí me siguen? Entonces, la altura normal depende de las ecuaciones, por ejemplo, de Manning, de Shezid, de Kutter, etc. Y D2 depende de esta ecuación de acá. Entonces, simplemente determino D2, determino la altura normal y comparo. Entonces, si D2 es menor a D sub n, tengo un resalto desplazado. Si D2 es mayor a D sub n, tengo un resalto ahogado. Y si son iguales, tengo un resalto propiamente dicho. Cuando hablamos de esta igualdad, normalmente se puede decir que una diferencia de alturas de 5 centímetros podría ser aceptable. Entonces, ténganlo en cuenta, con 5 centímetros podríamos hablar de algo aceptable. Algunos autores dicen hasta 10, pero para nuestro caso quedémonos con 5. ¿Sí está claro ahí? Entonces, la relación de D2 sobre D sub 1 va a ser 1/2 de la raíz de 1 más 8 veces el número de Flood en 1, ¿sí? Nosotros le llamamos FR, al cuadrado, y menos 1. No se olviden, la raíz solo llega hasta el número de Flood y el menos 1 es aparte. Entonces, en esencia, nosotros determinamos la altura conjugada en 1 en función de la altura de Bernoulli. Y simplemente pasamos de 1 acá y podemos determinar cuál es la altura conjugada de 2. ¿Sí está claro eso? Chévere. Entonces, esta es la ecuación que rige las alturas conjugadas. Y en cuanto a la longitud del resalto hidráulico, nosotros contamos con este gráfico provisto por el US Bureau of Reclamation, en donde yo puedo determinar la longitud del resalto en función del número de Flood en 1. Este valor es FR en 1. Entonces, nuevamente, entro con el número de Flood en 1, por decir, digamos que el número de Flood nos dio 7. Entonces, entro con 7. Me voy al eje vertical. ¿Y qué tengo? Que la relación longitud del resalto sobre Y2, en este caso Y2 es D2, va a ser igual alrededor de 6.2. ¿Qué significa eso? Que la longitud del resalto va a ser D2 por 6.2. ¿Sí está claro eso? Entonces, supongamos que la altura conjugada son 2 metros, la longitud del resalto va a ser 12.4 metros. Entonces, ¿para qué creen que nos sirve la longitud del resalto? ¿Qué me dice? Para reforzar esa parte que produce erosión. ¿Para reforzar qué parte? O sea, toda la longitud del resalto hidráulico. Exacto, para nosotros poder determinar hasta dónde tengo que tener un espacio reforzado que resista las altas velocidades que se generan en la zona turbulenta. Entonces, normalmente el resalto hidráulico nosotros lo utilizamos como un método disipador de energía y en ese caso nosotros diseñaremos el disipador de energía en función de la longitud del resalto hidráulico. ¿Sí está claro? ¿Mm?
Inge dijo que el Y sub 2 es igual al D sub 2. Sí, como les dije, los autores suelen utilizar distintas denominaciones, pero aquí está clarito, si ves, D sub 2 es la altura conjugada. ¿Sí? Entonces, miren, en función del número de Froude en 1, se produce una caracterización de los distintos tipos de salto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo mismo, también existen ciertas fórmulas para determinar la longitud del resalto. Yo personalmente les recomiendo utilizar la gráfica anterior, pero por ejemplo, Scott Lish nos dice que la longitud puede ser de 5 a 6 veces, o sea, ya nos está dando un rango para nosotros definir, por la diferencia de la altura conjugada menos la altura contraída. Entonces ya nos genera esta decisión, donde ustedes deberán decidir con cuál se quedan. Por otro lado, tenemos otra ecuación que nos dice 6 veces la altura de 1, la altura contraída por el número de Froude en 1. ¿Sí? Esta es la ecuación de Safranes, en donde el número de Froude en 1, como recuerdan, es velocidad sobre raíz de gravedad por la altura. Si ven, es un poquito diferente. Esta entra el número de Froude, en esta de acá entra la altura conjugada. Y en función de lo que dice el US Bureau of Reclamation, se podría tomar 4 veces la altura conjugada de 2. ¿Sí? Recuerden el análisis que acabamos de hacer nosotros hace unos segundos, nos daba alrededor de 6.2, ¿no? Entonces, esta ecuación me parece que podríamos llamarle un poco básica. Entonces, yo por eso les recomiendo quedarnos con la tabla. Son válidas las ecuaciones, pero la tabla creo que nos da un valor con rangos mucho más coherentes en función del comportamiento del resalto. ¿Sí está claro? Sí. Chévere. Entonces, si quieren copiar las ecuaciones. Listo, entonces estas son las ecuaciones para la longitud. No se olviden, preferible utilizar el cuadro del US Bureau of Reclamation que da resultados mucho más coherentes. Ahora, estos son los tipos de resalto hidráulico que se presentan y como ven, depende, como veíamos en el gráfico del US Bureau of Reclamation, del número de Froude en la sección 1. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ese número de Froude vamos a tener, cuando el número de Froude está entre 1 y 1.7, se muestra un salto o un resalto ondulatorio. ¿Qué significa eso? Que es un resalto un poco débil y se generan muchas ondulaciones tipo olas en la parte superior. ¿Sí? No es un resalto muy recomendado porque es muy, muy débil. Si ven los vectores de velocidad que se generan, son velocidades poco turbulentas, ¿sí? Entonces no se producen las características deseadas en un resalto. Cuando tenemos número de Froude en 1 entre 1.7 y 2.5, también este se le conoce como un salto débil. Es un salto que ya tiene mejores características que el anterior, pero todavía es débil. Se genera una gran cantidad de remolinos sobre la superficie. Estos remolinos son estos que están identificados acá, ¿sí? Y después ya cuando llegamos a aguas abajo, ya se produce una uniformidad. Entonces, se producen muchas más turbulencias que en el caso anterior, pero la pérdida de energía todavía es baja. Entonces, se puede mejorar esa pérdida de energía. Cuando tengo número de Froude entre 2.5 y 4.5, hablamos de un salto oscilante, ¿sí? El salto oscilante ya tiene la generación de remolinos, como vemos aquí, ¿sí? Se genera una gran cantidad de remolinos, tiene muchas mejores características que los dos que vimos anteriormente, ¿sí?
Y estas oscilaciones ya son mucho más irregulares que las ondulaciones de las que hablábamos en el primer caso. Entonces, estas ondulaciones son mucho más complejas, mucho más variables, y por ende se produce una mayor disipación de energía. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener cuidado es que cuando se producen demasiadas oscilaciones, eso puede desenfocar en una ola grande, y esta ola podría generar afectaciones de aguas abajo. ¿Sí están hasta ahí? ¿Necesitan algo de tiempo para copiar esto o paso? Un ratito. Pues no se olviden, en esencia, el salto hidráulico depende, las características de la formación del salto hidráulico depende totalmente del número de flujo en uno. ¿Qué significa eso? Que cuando el número de flujo es bajito, o sea, cercano a 1, no se produce un resalto hidráulico con las mejores características porque se generan muchas ondas. Ya conforme va incrementando el número de flujo en 1, se van produciendo ya unas oscilaciones mucho más turbulentas que son mejores para la disipación de energía. Ahora, cuando nosotros tenemos el número de flujo entre 4, 5 y 9, tenemos un salto permanente o estable. Este salto permanente o estable es, yo diría, la mejor formación del resalto hidráulico, ¿sí? Porque ya se genera una turbulencia muy clara, se genera una zona con remolinos, se genera una disipación de energía bastante buena, ¿sí? Entonces tenemos por otro lado que la formación, o sea, la posición donde se genera el resalto hidráulico, ya no va a depender tanto de la variación en la profundidad, entonces es más estable, no es un resalto que nos pueda producir preocupación de si es que va a cambiar, entonces eso es importante, ¿sí? Y nosotros disipamos energía entre el 45 y 70%, que son valores bastante buenos. Entonces la mejor opción, el resalto permanente o estable. Y finalmente, cuando tenemos números de flujo mayor a 9, o sea, ya tenemos velocidades súper altas, se conoce como un resalto fuerte, ¿sí? En donde tenemos un chorro de alta velocidad que empieza a generar choques entre partículas de agua, ¿sí? Tenemos un chorro de agua que empieza a chocar contra las partículas de agua que están generando turbulencia, y eso genera un cierto oleaje también en la zona superior. Entonces, ¿es bueno este resalto? Sí. Normalmente hay que tener cuidado porque si las velocidades son muy altas se puede producir erosión o socavación, pero también vale la pena tener en cuenta que este es muy efectivo porque se puede reducir el 85% de la energía cinética o la disipación puede llegar a un 85% de eficiencia. ¿Y está claro? Sí. Entonces, que copien, que lo copien. No se olviden, entonces lo óptimo sería tratar de mantener números de flujo entre 4, 5, 9. También podríamos hablar de 2, 5, 4, 5, ¿sí? Y alrededor de 9 es bueno el salto fuerte, pero hay que tener más precauciones en cuanto a la resistencia de los materiales. Pues podríamos decir que tal vez lo óptimo sería entre 3 a 10 más o menos de número de flujo. ¿Listos? Entonces, ya tenemos claro qué es el resalto hidráulico, cómo se produce, qué características tiene, cuáles son los tipos de resalto. ¿Tienen hasta ahí alguna duda? ¿Sí? No se olviden, siempre que hay cambio de flujo supercrítico a flujo subcrítico, se genera un resalto. Pero el resalto que nosotros queremos generar
ya como ingenieros, es el resalto propiamente dicho, en el cual la altura conjugada va a ser igual a la altura normal del canal. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros podemos determinar pérdida de energía, podemos determinar eficiencia del resalto, podemos determinar cuál es la altura conjugada de manera clara y podemos determinar cuál es la longitud del resalto, de donde cuál es la longitud del resalto suele ser el dato más importante porque nos sirve para poder dimensionar las obras hidráulicas. ¿Sí está claro entonces el funcionamiento y las características de un resalto hidráulico? Lo que es el flujo supercrítico, subcrítico, crítico. Vimos las definiciones, ya no nos enfocamos solo en el parámetro de número de flujo igual a 1. ¿Tiene alguien dudas acerca de eso? Chévere. Entonces, ¿cuáles pueden ser usos del resalto hidráulico? Primerito, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Disipación de energía. ¿Sí? Nos sirve como uno de los disipadores de energía más eficientes que nosotros tenemos. Segundo, cuando nosotros tenemos incrementos del caudal descargado por una compuerta, ¿sí? Entonces, si nosotros incrementamos el caudal bajo una compuerta, se va a producir un resalto hidráulico, algo así como en el primer video que vimos, y nos puede servir para incrementar la carga efectiva, que es incrementar la altura del agua. Por otro lado, la mezcla de sustancias químicas, en esencia, cuando ustedes generan tratamiento o purificación de agua, se suele adherir ciertos químicos. Por ejemplo, un floculante, todavía no está en sanitaria, creo ustedes, ¿no? ¿No están todavía aquí en Sanitario. sanitaria? ¿La 1? Sí. Instalaciones sanitarias. Ah, no, no, sanitaria. Sanitaria es diferente. Pero cuando cojan sanitaria, sanitaria 2 me parece, ustedes van a ver lo que es tratamiento de aguas y ahí van a ver cómo se utilizan floculantes, por ejemplo, que son sustancias que permiten que se formen flóculos, o sea, que las partículas que están en el agua se unan y formen flóculos grandes para que se puedan sedimentar y pueda ser más fácil generar la limpieza del agua. Entonces, se genera un resalto hidráulico para que los flóculos se formen de mejor forma. ¿Por qué? Porque los remolinos que se generan empiezan a generar una mezcla del agua. Entonces, es una opción del uso del resalto hidráulico generar mezclas de agua. Y por otro lado, también la cloración en el tratamiento de agua. Cuando se pone cloro en el tratamiento de agua para producir la densificación, nosotros necesitamos una buena mezcla de cloro para que se produzca el contacto de las partículas de cloro con las partículas de suspensión, con las bacterias, virus que tengamos en el agua. Entonces, para producir una buena mezcla se genera un resalto hidráulico que con los remolinos que genera va a producir una buena mezcla. Por otro lado, también la aireación de flujos. Nosotros también en el tratamiento de agua podemos querer airear flujos. ¿Qué significa eso? Que introducimos partículas de oxígeno entre las partículas de agua. Eso normalmente para cuidar la generación de bacterias anaerobias que no necesitan oxígeno, ¿sí? Y para que se oxigene el agua y no se pudra el agua. Después, la remoción de bolsas de aire. Normalmente, cuando nosotros tenemos cierto tipo de conductos o cierto tipo de vertederos, se pueden generar acumulaciones de aire, especialmente en la espalda de los vertederos o en ciertos espacios de los canales. Y un resalto hidráulico genera mucha turbulencia y se deshace de toda esta acumulación de aire. Entonces es una buena opción en eso. Por otro lado, esto ya se refiere a lo que es investigación. ¿Cuáles son las condiciones especiales que se producen en un canal? ¿Sí? Enfocado principalmente a la generación de flujo crítico para poder medir la altura del flujo crítico y medir el desempeño del resalto. Y finalmente, cuando nosotros queremos incrementar la altura del flujo. O sea, en esencia estamos buscando incrementar el nivel de agua, tener una velocidad más baja. Pues en esos casos nosotros podemos generar el resalto hidráulico. En esencia, estos son los usos principales del resalto hidráulico. ¿Alguna duda de esto? ¿De este tipo de usos o del funcionamiento o cómo se podría aplicar el resalto hidráulico con los usos que estoy mencionando? No. Bueno, entonces si no,
Aquí tenemos otro gráfico en donde tenemos la variación de las alturas, ¿sí? Con el gráfico de la energía específica que veíamos, recuerden, cuando tenemos energía específica mínima, nosotros llevamos el caudal máximo. Y aquí le he puesto un par de ejercicios. Podríamos... Bueno, preferir les voy a mandar para que ustedes los resuelvan y discutimos lo anterior, la siguiente clase. A ver, quiero que para el siguiente lunes ustedes hagan 5 ejercicios en los cuales hablemos de la altura crítica, velocidad crítica, flujo supercrítico, subcrítico y crítico. ¿Sí? No, mejor hagamos 8 porque estos son muy simples, para que ustedes manejen mejor las ecuaciones y discutimos en la siguiente clase. Y también quiero que ustedes hagan 3 ejercicios, no, 4 ejercicios de resalto hidráulico. ¿Sí? En el cual ustedes determinen si se está produciendo el resalto hidráulico, si no se está produciendo el resalto hidráulico, cuál es la altura conjugada, cuál es la altura normal. ¿Sí? Estos ejercicios del resalto pueden buscarlo en los libros, pero si no, por ejemplo, podrían ustedes asumir una pendiente inicial y una pendiente final, por decir el 0.5% o el 1%, y en el otro caso, el, no sé, 0.3 por 1000 o el 0.1 por 1000, para de esa forma ir identificando si se produce el resalto hidráulico o no, en esencia, cuáles son las características, la altura normal, la altura conjugada, la altura contraída, etc. Entonces, 8 ejercicios de 2 tipos de flujo y 4 del resalto. ¿Sí está claro? Los 8 ejercicios solo para determinar los tipos de flujo, Inge. Sí, como son más simples esos, estamos hablando de flujo subcrítico, de flujo supercrítico, no me harán todos de canal rectangular, sino meterle unas figuras diferentes. Ya, Inge. Y la entrega sería en grupos igual, ¿no? No se olviden, me entregan en la sección de la unidad. Estamos hablando de la unidad 3, entonces en la unidad 3, ahí en la sección de trabajos, me lo entregan. Por si acaso, para determinar, en este caso, cuando tengo pendiente aquí, pendiente acá, para determinar la altura de sub 1, simplemente aplico la ecuación de Manning, ¿no? ¿Sí? Y para la altura normal de sub n, también aplico la ecuación de Manning, pero utilizando las diferentes características, porque no necesariamente las dos van a ser de la misma sección transversal. ¿Sí está claro? Entonces, para que practiquen un poco y ya nos vayamos preparando para el examen, ¿no? Y como ustedes quedamos para el miércoles. Sí. ¿Sí estamos o no estamos? Sí. Chévere, entonces hagan esos ejercicios para el lunes conversar un poco de esto. ¿Sí? Bueno, ahorita podemos hacer un ejercicio rápido, por ejemplo, nos dice que tenemos un canal rectangular con 5.4 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la profundidad crítica y cuál es la velocidad crítica? Si el canal tiene 3.6 metros o 2.7 metros. ¿Qué me dicen? ¿Cómo hacemos este ejercicio así rapidito? Podríamos sacar el valor de Q con el caudal sobre el ancho y luego teniendo la YC podemos sacar la BC. Exacto.
Q minúscula es igual al caudal sobre el ancho, que va a ser 5.4 sobre 3.6. Esto nos da 1,5. 1,5 metros cúbicos por segundo metro. ¿Cuál era la ecuación de la altura crítica? Raíz cúbica de Q al cuadrado sobre G. De Q cuadrado sobre G, ¿no es cierto? Entonces sería la raíz cúbica de 1.5 al cuadrado sobre 9.81, que nos da 0,61. 0.61 metros. ¿Cuál era la ecuación para la velocidad crítica? ¿Recuerdan? Podemos dejar la función de ahí, ¿no? Velocidad crítica al cuadrado sobre gravedad es igual a Y sub C. ¿Sí o no? Sí. Entonces, velocidad crítica va a ser igual a 0.61 por 9.81 y todo esto elevado a la 1 medio. ¿Cuánto nos da la velocidad crítica? 2,45. 2.45 metros por segundo. Entonces, como ven, es un análisis súper simple. Hagamos ahora el análisis. ¿Qué pasa si le bajamos el ancho a 2.7? ¿Sí? Entonces aquí si pongo 2.7, ¿cuánto me da el Q minúscula? 5,4 sobre 2.7 nos sube a 2. Entonces si yo cambio 2 en esta ecuación, ¿cuánto me da? 2 sobre 981 y todo. Un ratito, dije. A ver. Eso sí, si necesitan más tiempo, tienen que decirme. para no adivinar. 0.74. 0,74. A ver, 0.74. Dejémosle que copiemos que todavía no copia. Entonces se produce un incremento de la altura crítica. Y la velocidad crítica sube a 2.69. Si sube esto utilizando 0.74, me dicen que la velocidad crítica nos da ¿cuánto? 69. 2.69. ¿Sí? Les dejo que copien un ratito. ¿Estamos ahí? Sí. Listo. Entonces el último literal nos dice qué pendiente va a producir la velocidad crítica de literal A, o sea, la velocidad de 2.45. Si el coeficiente de Manning es de 0.002. Entonces, ¿qué debería ser? Utilizar la ecuación de velocidad de Manning y La sacar el ecuación radio de Manning, hidráulico. ¿no es cierto? B es igual a 1 sobre N por el radio hidráulico
a la 2 tercios por la gradiente de energía a la 1 medio. ¿Sí? ¿De dónde necesito determinar radio hidráulica? Vamos a darle el radio hidráulico. Va a ser igual a área sobre perímetro, en donde el área va a ser 3.6 metros por la altura que nos dio. ¿Cuánto es la altura crítica? 0,61 sobre el perímetro mojado, que sería 3.6 más 2 veces 0,61. ¿Cuánto nos da el radio hidráulico? 0,46. 0.46 metros. De donde entonces tendríamos que la velocidad que nos pide son 2.45. Va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de Manning de 0.002 por 0.46 elevado a la 3 medios, a 2 tercios, perdón. Y por J o S, cualquiera que quieran usar, elevado a la 1 medio. De donde, si resuelvo esta ecuación, puedo obtener cuál es la pendiente que va a producir esta velocidad crítica, y sería ¿cuánto? 6.76 por 10 a la menos 5. 6.76 por 10 a la menos 5, una pendiente ultra bajita. ¿Si alguien lo confirma? Sí, sale eso. Entonces estaríamos hablando de una pendiente súper, súper bajita, ¿no? Ni siquiera llegamos al 0.1 por 1000. ¿Sí estamos todos claros hasta ahí? ¿Qué me dice? Sí. ¿Sí? Como ven, no es complicado determinar las características críticas. Utilicen las ecuaciones para rectángulo, para triángulo, para sección circular. Y simplemente determinamos todas las características. ¿Necesitan tiempo para copiar? Sí, un ratito. Bien. Bueno, la cuestión que está en la Q minúscula dice caudal sobre área. Perdón, no es caudal sobre área, es caudal sobre B, sobre la base. Ujú. Inge, las unidades del Q minúsculo, ¿cuáles son? Metros cúbicos por segundo, que es caudal, sobre metro. Sí. Sí, en algunos lados van a encontrar metro cuadrado sobre segundo, pero no es tan coherente. Yo prefiero dejarle con metros cúbicos sobre segundo metro. El radio hidráulico era elevado a los 2 tercios, ¿verdad? Sí, a la 2 tercios.
Listo, entonces, ¿alguna duda acerca de lo que es flujo crítico, subcrítico, supercrítico, resalto hidráulico? ¿No? Bueno, es un tema no muy complicado, simplemente hay que tener en cuenta todas las características. No se olviden, si tienen dudas del resalto hidráulico, por eso les mando los ejercicios, avísenme para conversarlo la siguiente clase, el siguiente lunes, un ratito, porque el resalto hidráulico ya como aplicación práctica se lo ve en el siguiente semestre, en ingeniería hidráulica, en donde ustedes van a generar un disipador de energía utilizando el resalto hidráulico. Entonces, ahorita presentamos las bases teóricas y después ya generamos ya el análisis propiamente dicho como aplicación práctica. Si no hay más dudas, entonces vamos a avanzar un poco con este tema, que es el flujo gradualmente variado. ¿Qué tienen entendido después de todo lo que ya hemos hablado en esta materia acerca del flujo gradualmente variado? Y como paréntesis, porfa, recuerden que con este tema se acaba el capítulo 3 de nuestra materia, ya nos faltaría solo el último capítulo. Y no se olviden, porfa, de hacer el seguimiento del sílabo, ¿sí? Hoy se debe cerrar, no sé a qué horas, pero por favor háganlo porque no sé si son multas o qué pasará cuando no se lo hace. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué entienden ustedes por flujo gradualmente variado? Tal vez la velocidad es constante, pero por secciones. No, a ver cuáles eran los tipos de flujo principales, permanente y no permanente en función de caudal variable o caudal constante, más bien dicho, caudal constante el permanente y caudal variable el no permanente. ¿Y cuál era la otra razón? Cuando hablábamos de flujo Uniforme. uniforme y no uniforme o variado. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, si hablamos flujo uniforme, la velocidad se va a mantener constante. Si hablamos de flujo variado, la velocidad va a ser variable. Entonces, ¿a qué creen que nos referimos con el flujo gradualmente variado? Cambios de velocidad. Cambios de velocidad, perfecto. ¿Y el gradualmente a qué puede referirse? Va cambiando de forma paulatina la velocidad. Va cambiando de forma paulatina la velocidad. Perfecto. En esencia, a eso se refiere el flujo gradualmente variado. Si hablamos de gradualmente variado, la lógica nos dice que también va a existir un flujo rápidamente variado, en donde el cambio de velocidad va a ser instantáneo. Entonces, como un ejemplo, el fenómeno que acabamos de ver, el fenómeno del resalto hidráulico, es un fenómeno en el cual tenemos flujo. ¿Qué creen ustedes? ¿Gradualmente o rápidamente variado? Rápidamente variado. Rápidamente variado porque se produce la transición inmediata de una velocidad a otra. ¿Sí está claro ahí? Entonces, rápidamente variado, cambios abruptos. Resalto hidráulico, tenemos velocidades mezcladas por todos lados. Veníamos con una velocidad alta y de repente tenemos una velocidad baja. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo, yo diría el mayor ejemplo de un flujo rápidamente variado. Mientras que el flujo gradualmente variado, ¿por qué tipo de condiciones se podría generar? Por cambio de pendientes leves. Cambio de pendientes leves, perfecto. Si nosotros tenemos pendientes que varían de una forma leve, va a producirse un cambio de velocidad. Obviamente, ¿no es cierto? Está clarísimo para ustedes que el cambio de pendiente va directamente enfocado a la ecuación de Manning y cambia la velocidad. Velocidad es igual a 1 sobre Manning por el radio hidráulico a la 2/3 y por la gradiente a la 1/2. Entonces, miren, si yo cambio la pendiente, va a variar la velocidad. ¿Sí está claro eso? ¿Sí me siguen todos? Sí. Entonces, ¿qué creen? ¿Que el flujo gradualmente variado y el flujo rápidamente variado se presentan de manera común en la vida o en la práctica o como quieran llamarlo?
¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Lo más común del mundo va a ser que un canal tenga varias pendientes, porque es súper difícil con la topografía mantenerlo una sola pendiente a lo largo de todo el canal. Entonces va a ser difícil tener el flujo uniforme. Entonces normalmente vamos a hablar de flujo variado y en los canales tratamos de que sea gradualmente variado para que no se produzcan variaciones bruscas de la velocidad, pero existen fenómenos como por ejemplo el resalto hidráulico que acabamos de ver, que es un flujo rápidamente variado, y la caída hidráulica, en donde la caída hidráulica no es más que nosotros llegamos y se produce un saltito de agua. Entonces, la caída hidráulica también genera una variación rápida de velocidad. Entonces, tenemos un flujo rápidamente variado. ¿Sí está clara la diferencia entonces? sí. Chévere. Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrarlo como estas siglas MGB, que simplemente se refieren a movimiento gradualmente variado. Y el análisis se lo suele hacer con flujo permanente. Lo mismo, caudal constante. ¿Por qué no se lo hace con caudal variable? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dice Guido Zambrano, que es el único que no tengo marcadas colaboraciones? Para que la pendiente sea uniforme, se hace con un flujo que no es variado. Para que la pendiente, estábamos hablando de flujo permanente. ¿Por qué lo hacemos el análisis con flujo permanente? Ya dijimos que la pendiente variada va a generar variaciones de velocidad, exacto. Pero ¿por qué el análisis lo hacemos con flujo permanente y no con flujo no permanente? O sea, caudal constante en vez de caudal variable. Facilidad de cálculo. ¿Quién me dice facilidad de cálculo? Sí. García, Ariel, a ver. ¿Por qué por facilidad de cálculo? Que el caudal sería una constante y no habría como que más constantes. O sea, más. Exacto, va por ahí, perfecto. El caudal se mantiene como una constante. Y si es que el caudal no se mantendría como una constante, nosotros tendríamos un análisis mucho más complejo, como les decía, inclusive con el uso de ecuaciones eh, que no tienen solución. Una de las principales ecuaciones es la de Navier-Stokes, en la cual es una ecuación sin solución que pretende modelar lo que es el flujo no permanente. Entonces, recuerde, no utilizamos flujo no permanente, aunque es la situación más común, porque el flujo del caudal va a ir variando a lo largo del tiempo, pero la, el grado de certeza o el grado de exactitud que nos generan las ecuaciones para flujo permanente es bastante aceptable, entonces nosotros nos quedamos con el análisis de flujo permanente. ¿Sí? Espero que todos estén claros con esto porque le he tratado de dar un montón de énfasis. Entonces nos dice también que en el flujo uniforme nosotros tenemos pendiente de fondo, pendiente del flujo de agua, o sea, la superficie del agua, y pendiente de la línea de energía iguales, ¿no es cierto? Recuerdan eso todos. En flujo uniforme, la pendiente del fondo va a ser igual a la pendiente del flujo de agua, que también va a ser igual a la pendiente de la línea de energía. Pero cuando nosotros hablamos de un flujo gradualmente variado o un flujo variado, ¿sí? Las tres pendientes van a ser diferentes. ¿Qué significa eso? Que el fondo ya no va a ser igual a la pendiente de la superficie del agua y a la pendiente de la línea de energía. ¿Por qué? Porque ya está produciéndose la variación de velocidades. ¿Sí está claro esto? Les voy a poner un dibujo más adelante para poder entenderlo.
Entonces, en esencia, nuevamente, como estábamos mencionando, cuando tenemos variación gradual de la profundidad, el flujo y la velocidad van a variar de manera lenta y tenemos una superficie libre, o sea, la superficie del agua que va a quedar estable. ¿Sí? Por eso la diferencia con el flujo rápido, en donde se produce una variación rápida y una desestabilización de la superficie libre. Entonces, en esencia, cuando hablamos de la superficie libre, nos referimos a la turbulencia, por ejemplo, que se genera en el resalto hidráulico. Ahí hablamos de un flujo rápidamente variado. Entonces, nosotros podemos, con estas características, determinar ecuaciones para el flujo gradualmente variado, utilizando la ley de la conservación de la masa y el principio de conservación de la energía, en donde tengan en cuenta que el principio de conservación de la energía es lo que rige la ecuación de Bernoulli. ¿Sí estamos claros entonces hasta ahí? ¿Qué me dice? ¿Sí me siguen todos con lo que es el flujo gradualmente variado? Sí, profe. Chévere. Entonces, Arturo Rocha en su libro cita a Bentechow y nos dice que la hipótesis principal o general para poder hacer el análisis de flujo gradualmente variado es que la pérdida de carga que nosotros tenemos en una sección va a ser la misma que correspondería al flujo uniforme, con la misma velocidad y radio hidráulico de la sección mencionada. Entonces, en esencia, yo tomo la sección y defino cuál sería la velocidad promedio y el radio hidráulico de la sección en donde tengo flujo gradualmente variado, y la pérdida de carga debería ser la misma que la del flujo uniforme. Esto para que se cumplan todas las ecuaciones que nosotros analizaremos. Sabemos que esto no es del todo cierto, pero si aceptamos esta hipótesis, nosotros vamos a aceptar que las ecuaciones de Manning, de Shesir, de Kutter, etcétera, pueden utilizarse para determinar la pendiente de la línea de energía en el flujo gradualmente variado. Entonces, en esencia, lo que queremos es aplicar las ecuaciones que ya vimos para determinar velocidades y determinar pérdidas al flujo gradualmente variado. Entonces, de ahí nace la hipótesis que las pérdidas se deben mantener en un tramo igual, ¿sí? Con una velocidad y radio hidráulico iguales. ¿Sí me siguen todos? Ya, entonces, a más de esto, nosotros vamos a tener en cuenta que la distribución de presiones en cada sección transversal va a ser hidrostática. Entonces tengo la distribución de presiones en flujo uniforme, totalmente hidrostática, ¿no es cierto? Se forma un triángulo de presiones con una resultante a 1/3 de la altura desde la base. Esto implica un flujo paralelo, entonces nosotros vamos a tener para flujo convexo o flujo cóncavo una distribución de presiones así. Si ven, el triángulo que está rayado acá es el triángulo que correspondería para el mismo canal, hablando de flujo uniforme, ¿sí? Lo mismo en este caso. Y como ven, cuando tengo un flujo convexo, ¿qué se produce? Debido a que las fuerzas gravitacionales van a estar en contra de las fuerzas que tenemos en el flujo, de la masa del flujo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una disminución en la presión. ¿Sí ven cómo se produce una variación respecto al flujo uniforme? Mientras que por otro lado, cuando yo tengo un flujo cóncavo, ¿sí? Las fuerzas gravitacionales se suman a las fuerzas resultantes de la presión en el canal y por ende se produce un incremento de la presión que tengo. Estas son características específicas que se generan cuando tengo el flujo gradualmente variado, que puede ser convexo o puede ser cóncavo. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, nosotros tenemos varias hipótesis adicionales, hipótesis de respaldo. Entonces, entre estas hipótesis, nosotros vamos a tener
que el análisis se realiza en un canal prismático. ¿Qué significa eso? Que las secciones de los canales que podemos utilizar para este análisis son conocidas y definidas geométricamente, como por ejemplo rectángulos, trapecios, triángulos, etcétera, ¿sí? El alineamiento también es recto, o sea, no se producen variaciones. Entonces, en esencia, nos dice que este análisis no nos sirve para un río, porque un río no funciona como un canal prismático. Por otro lado, otra hipótesis nos dice que el coeficiente de rugosidad va a mantenerse constante a lo largo de toda la superficie y no va a depender del tirante. ¿Qué significa eso? Que si varía la altura del agua dentro del canal, no se van a producir modificaciones en el coeficiente de rugosidad. Por otro lado, nos dice, la distribución de velocidades es invariable. Entonces, el coeficiente de Coriolis se mantiene constante. ¿Recuerdan ustedes qué relaciona el coeficiente de Coriolis? Eso lo deben haber visto en mecánica de fluidos, me imagino. ¿Qué cosa hay? El coeficiente de Coriolis. La relación entre la energía. Entre la energía cinética o la carga de velocidad con las velocidades reales dentro del flujo sobre el valor asumido de que las velocidades son una velocidad promedio. ¿Sí está claro eso? Entonces simplemente el coeficiente de Coriolis es un valor de alfa multiplicado por la carga de velocidad. Entonces ese alfa nos da una relación de cómo varían las velocidades reales que se producen dentro del canal respecto a las velocidades que se producen como un análisis de velocidad promedio. Entonces la relación de las dos cargas de velocidad. Tenemos más hipótesis. Este es importante. Se asume que la pendiente del canal es pequeña. Entonces, si la pendiente es pequeña, la profundidad va a ser la misma, considerada vertical o normal al fondo del canal. ¿Qué significa eso? Este es el nivel de agua. Esta es la profundidad normal al fondo del canal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo le comparo con la profundidad medida de manera vertical? Como la pendiente es muy bajita, ¿sí? En este caso está súper exagerada. Simplemente digamos la pendiente M que tiene el canal es muy bajita, entonces estos dos valores de altura, aunque sabemos que no son iguales, podemos asumir que son iguales. Y por otro lado, no se considera la incorporación de aire en nuestro sistema. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos alta pendiente, se genera alta velocidad y esa alta velocidad genera turbulencias y las turbulencias incluyen ingreso de aire entre las partículas de agua. ¿Qué significa eso? Que el aire empieza a chocar con las partículas de agua, se empieza a generar fricción y eso genera un incremento de altura de agua, un incremento de tirante, un ensanchamiento de lo que es la sección transversal. Entonces, nosotros asumimos que para las pendientes bajas que nosotros vamos a mantener dentro del análisis de flujo gradualmente variado, no se va a producir este efecto de aire incorporado o de aireación porque se genera normalmente para velocidades mayores a 6 metros por segundo y nosotros vamos a asumir que las velocidades se van a mantener bajas porque la pendiente se va a mantener baja. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Sí. Chévere. Entonces aquí está lo que les decía el gráfico, ¿no es cierto? Se asume que como la pendiente es bajita, la altura total va a ser igual a la altura, perdón, normal va a ser igual a la altura vertical. No hay mucho más allá donde irnos. Y bueno, finalmente, que bueno, mejor quedemos ahí porque ya empezaríamos a hablar de las ecuaciones y no vamos a avanzar mucho. Sí.
Entonces mejor quedemos hasta ahí para la siguiente clase continuar con lo que es la revisión de los ejercicios que ustedes van a hacer y por otro lado la, la continuación de flujo gradualmente variado. Tenemos que acabar eso en 2 clases, así que espero su colaboración para acabar antes del examen. Habiendo dicho eso, ¿alguna duda? Inge, este tema de flujo gradualmente variado también va para la prueba del miércoles. Eh, la parte teórica podríamos dejarle hasta lo que vimos hoy. La parte práctica no hay mayor opción, entonces dejemos que para el examen sea hasta lo que vemos hoy día. ¿Sí estamos? ¿Alguna otra duda? Inge vendría siendo todo lo que es canales, ¿verdad? Ajá. Ya, gracias. Listo, entonces si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Que les vaya bien, buena semana y no se olviden de hacer los ejercicios y subirlo en la sección de trabajos autónomos de la unidad 3. Porfa, no se olviden también de hacer el seguimiento del sílabus que es para hoy mismo. Si no hay más dudas, entonces buena tarde. Hasta ¿Quién me puede luego. poner en lista, por favor? Hasta luego. Listo. Gracias. Entonces, hasta luego. Buena semana.